Life Center of Virginia, sí, también estuvo en el Maryland Zoo en Baltimore y también en algunos, haciendo algunas estancias de entrenamiento aquí en algunos zoológicos de México. También tiene una amplia experiencia laboral con fauna silvestre, tanto en clínicas y hospitales, y pues ha participado en una gran cantidad de congresos y cursos relacionados con el tema. También es urgentólogo, le estaba diciendo yo. También él está titulado en la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, lo cual, pues, la verdad es un gran complemento, ¿no? Como médico veterinario. Y tiene una empresa muy interesante que espero que al final del seminario nos platique de ella, ¿no? Como me parece que tiene una actividad muy importante, pero ya nos platicará él. Por el momento, pues, entonces vamos a dar inicio a este seminario y le agradezco al doctor Ernesto que esté con nosotros. Un aplauso, por favor. Bueno, pues gracias por la invitación, Sara, gracias a la facultad también. Hoy les voy a hablar un poquito de fisiología del adrenal de los hurones. Voy a hablar de la fisiología general de la glándula adrenal, pero no me voy a detener en todas las partes o toda la fisiología de la glándula adrenal, sino más bien vamos a ver qué particularidades tiene la glándula adrenal en los hurones y cómo se puede comportar diferente en el hurón comparado con otras especies que vemos en las clases de fisiología o en la carrera en general, que tienen que ver más con especies domésticas y principalmente con el perro y el gato. El hurón en algunas cuestiones se comporta diferente, sin embargo, en general la glándula tiene una fisiología muy similar en todas las especies, pero hay ciertas particularidades en esta especie. Ahora, para empezar, pues es importante hablar un poquito primero del hurón y que sepan quién es el hurón, dónde vive el hurón y algunas características generales de la especie. Porque si no vemos estas características generales, a veces no podemos entender por qué la fisiología adrenal y algunas patologías adrenales en los hurones son distintas al resto de las especies. Entonces, bueno, pertenece a la familia de Amustelidae, es originario del hurón europeo y se domesticaron alrededor de hace 1900 años, principalmente para cazar y controlar conejos y roedores en Europa. Es algo que llama la atención de esta especie es que vive en general en el norte de Europa, son nórdicos. Su comportamiento es de ser muy curiosos y ladrones. Esto genera algunos problemas de comportamientos o detectamos nosotros como algunas cuestiones de comportamiento que no nos gustarían en osos deseadas como mascotas. Sin embargo, es propio de la biología de la especie el que sean muy curiosos y algunas personas les llaman que son ladrones, no porque efectivamente sean ladrones, sino porque a veces también pueden ser oportunistas y tomar ventaja de ciertas presas, etcétera, para podérselas robar. Exploran mucho con la boca y esto puede generar algunos problemas. Son predadores y en general son de hábitos crepusculares. En cuanto a un poco de biología más específica de la especie, pues es muy importante y por eso lo marqué en rojo y en negritas, que son poliéstricos estacionales de días largos. Y esto es muy importante porque el que tengan un fotoperiodo específico nos va a dar ciertos comportamientos y ciertas cuestiones fisiológicas particulares de esta especie, que no será lo mismo en el perro, que por ejemplo es un poliéstrico no estacional, o algunos otros como el caballo, que sí es poliéstrico estacional también de días largos, o la gata, por ejemplo. Son de ovulación inducida y entonces esto también les genera una particularidad fisiológica. Ya les había comentado que son del norte de Europa, presentan sacos anales que generan un aroma muy particular en los hurones. La gran mayoría de los hurones que se venden en América y en general en México presentan una cirugía para quitar estos sacos anales y reducir el aroma o el olor de estos animales. Y también la gran mayoría son castrados o ovarioesterectomizados. Tienen un cuerpo alargado, en general las hembras tienen una vulva pequeña y como son predadores, pues tienen un alto sentido de la vista, el oído y el olfato. Y si vemos este esquema anatómico, también podemos ver algunas cuestiones anatómicas diferentes en el hurón comparado con otras especies. Por ejemplo, podemos ver que la zona del mediastino es mucho más caudal comparado con otras especies domésticas. Si ustedes lo comparan con el perro y con el gato, el mediastino es mucho más caudal en los hurones.
Ahora sí vamos a hablar específicamente cuestiones de la glándula adrenal y voy a tocar primero generalidades de la glándula adrenal y de anatomía, histología y embriología de la glándula adrenal para que entendamos y nos ubiquemos un poquito de qué hace la glándula adrenal y luego específicamente cosas de hurones. Entonces, en el hurón y en casi todas las especies, las glándulas adrenales se encuentran craneales al riñón. Este es un esquema de las glándulas adrenales en el hurón. Están rodeadas, la gran mayoría de ellas, por grasa periadrenal. En los hurones esta grasa tiene una proporción mucho mayor comparada con otras especies, y esto tiene una ventaja cuando se hacen ciertas pruebas diagnósticas como ultrasonido, nos da un mejor contraste para poderlas observar, por ejemplo. En el caso de los hurones, la adrenal derecha está en contacto cercano o íntimo con la vena cava, y esto genera a veces que si yo necesito hacer algún procedimiento, biopsiar, retirar, lo que sea, esta adrenal sea mucho más complicado quirúrgicamente. Eso no quiere decir que no se puede, pero representa un reto mucho mayor. En cambio, si ven la izquierda, está mucho más apartada de vasos importantes como la aorta y la cava, y también está craneal y un poco más lateral que la derecha. ¿Y cuánto miden? Hay muchas publicaciones de la medición y cuánto mide una glándula adrenal normal de largo. Hay un promedio de 6 a 8 milímetros, sin embargo se ha visto que la glándula adrenal derecha, por ejemplo, puede llegar hasta 11, 12 milímetros. Es un poco más grande que la izquierda. Pero tener un valor de referencia de cuánto mide una glándula adrenal puede ser importante, sobre todo cuando voy a hacer diagnóstico de imagen o morfológico de estas adrenales y saber si esa adrenal está teniendo un aumento de tamaño o no, o está dentro de rangos normales. Hay muchas publicaciones acerca de esto, pero este es un rango, digamos, intermedio. Ahora, ¿cómo se desarrolla la glándula adrenal en el desarrollo embrionario de casi todas las especies? La corteza de la glándula adrenal tiene una corteza y una médula. La corteza se desarrolla a partir del tejido mesodérmico embrionario, y este tejido mesodérmico comparte desarrollo con las gónadas. Eso quiere decir que la glándula adrenal comparte cierto tejido gonadal, ¿okay? O tiene cierto tejido gonadal. Y la médula se origina de la cresta neural, y esa es la razón por la cual la médula produce catecolaminas que son iguales a muchos neurotransmisores, como noradrenalina, adrenalina, dopamina. Y el origen de esto pues está en el desarrollo embrionario. Y entonces hay veces que no necesitaríamos saber todo de la glándula adrenal, sino con solo saber esto yo podría entender por qué produce ciertos neurotransmisores o por qué a veces tiene ciertos comportamientos cercanos a las gónadas. Ahora, histológicamente, la glándula se divide en una médula y una corteza y está rodeada por una cápsula. Ahora, la parte más importante que voy a hablar de la glándula adrenal tiene que ver con la corteza adrenal. La corteza adrenal se divide en una zona glomerular, que es la más superficial, luego una zona fascicular, que es intermedia, y luego una zona reticular. En algunas especies, y en el hurón, por ejemplo, entre la zona fascicular y la zona reticular hay algo que se llama zona intermedia, y histológicamente es bastante notoria. Este es un diagrama de una glándula adrenal humana, entonces no se ve esa diferencia en la histología, pero en los hurones sí se nota una zona intermedia entre la zona fascicular y la reticular. Y la zona reticular es la que está, digamos, en contacto con la zona de la médula. Ahora, ¿qué produce cada una de estas áreas? Entonces está la corteza, está la médula, y la médula genera catecolaminas, ya hemos hablado de catecolaminas que se originan de la tirosina, que en general son adrenalina y noradrenalina, pero también se puede producir un poco de dopamina y otras catecolaminas, ¿ok? Y la corteza, que es donde nos vamos a enfocar, su zona glomerular, que es la más externa, produce mineralocorticoides, la zona fascicular glucocorticoides y la zona reticular andrógenos y algunos otros sexocorticoides. Y esta es la parte que más se comparte con las gónadas, la zona reticular. Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de que está así muy diferenciado para fines, digamos, didácticos, para que todo el mundo se aprenda de estas zonas, se ha visto que hay regiones de la zona fascicular que también tienen células similares a la zona reticular y también producen sexocorticoides, ¿ok? Y de la zona fascicular también hay zonas que producen mineralocorticoides, pero para fines, digamos, didácticos y de aprendizaje es muy dividido histológicamente, y la división tiene que ver más con el acomodo celular. Pero si hiciéramos una diferenciación celular
de cada una de las células que están en estas zonas vamos a ver que se traslapan algunas de ellas, ¿ok? Pero se divide así, sobre todo por su acomodo histológico. Vamos a hablar un poquito rápido de la médula adrenal. La médula adrenal, ya les dije, produce catecolaminas, adrenalina y noradrenalina son las más importantes. Y yo les comentaba que se originan de la tirosina, de este aminoácido. Y se produce dopa, luego dopamina, noradrenalina y adrenalina. Principalmente en la médula se producen adrenalina y noradrenalina, que tienen que ver con las respuestas de estrés agudo. Sin embargo, también se libera dopamina. Ahora, algo importante de las catecolaminas es que son hormonas o enzimas o neurotransmisores que tienen receptores de membrana. Esa adrenalina o epinefrina actúa en un receptor de membrana y este receptor de membrana, por una serie de procesos y de segundos mensajeros, activa ciertas reacciones en el núcleo, sobre todo de transcripción, y entonces activa ciertos genes o inhibe ciertos genes, es esta adrenalina. Pero también la adrenalina genera modificaciones en la membrana y en otros receptores, y entonces hay liberación de otras cosas o modificaciones en esas células para tener ciertas reacciones fisiológicas o respuestas fisiológicas. En general, ¿cuáles son las reacciones fisiológicas del estrés agudo y de la epinefrina que tienen que ver con el sistema nervioso simpático, autónomo simpático? En el hígado hace que se rompa el glucógeno, la glucogenólisis, para que haya glucosa activa y poder tener más energía para la reacción de ese estrés agudo. Y también hay cierta lipólisis. El músculo estriado también libera glucosa para tener energía libre en el cuerpo y poder reaccionar hasta esa fuente de estrés agudo. En el corazón tiene un efecto tanto inotrópico positivo como cronotrópico. ¿Qué significa inotrópico? Que entran iones y entonces aumenta la fuerza de contracción, y cronotrópico, que aumenta la frecuencia cardíaca de ese corazón, ¿ok? Entonces actúa no solo en las células cardíacas, sino también en el sistema de transmisión para que aumente la fuerza de contracción y aumente la frecuencia. En los bronquios genera dilatación. En el riñón en general secreta renina y entonces activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, y esto tiene que ver porque hay un efecto de vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, entonces el sistema yuxtaglomerular detecta que hay menos volumen llegando a ese riñón y se activa la renina. Y en el sistema nervioso central yo les comentaba que activa el sistema nervioso simpático, digamos en términos generales. Entonces, la médula adrenal da una reacción, digamos, simpática en el organismo y hace todas las cuestiones de alerta o de los mecanismos simpáticos del organismo. Hay muchos otros mecanismos y muchos otros órganos que se ven afectados. El gastrointestinal, por ejemplo, se inhibe y entonces no hay motilidad gastrointestinal, etcétera. Pero en términos generales esto es, no me voy a meter un poco más allá porque esto no es particular en los hurones, sino se ven igual en todas las especies. De la corteza sí voy a hablar un poco más y más a detalle. Entonces otra vez quedamos que en la zona glomerular se producen mineralocorticoides y el principal mineralocorticoide es la aldosterona, sin embargo hay algunos otros. La zona fascicular produce glucocorticoides, principalmente cortisol, y la reticular sexocorticoides, en general andrógenos, pero también se produce estrógenos o estradiol. Algo importante de todos estos corticoides es que son esteroides, y eso quiere decir que provienen del colesterol, y esto les da una característica muy particular a estas hormonas. Vimos que las anteriores, las catecolaminas, que es una amina, también hay péptidos, etcétera, en general actúan en receptores de membrana, pero los esteroides, que comparten, si se fijan, la misma estructura prácticamente todos estos, ¿okay? Esta estructura que ven ustedes abajo la comparten prácticamente todo y solo varían algunas cuestiones de grupos hidroxilo extras o de oxigenación extra, etcétera. La particularidad de una hormona esteroide es que actúa en un receptor nuclear, no actúa en un receptor de membrana. Y entonces al actuar en el núcleo, en general lo que produce son modificaciones en el material genético y entonces activa genes o suprime genes. Y si nosotros entendemos eso, entonces podemos después entender por qué muchas patologías que tienen que ver con esteroides o cuando suplementamos con esteroides se dan que o crece algo demasiado u otra cosa deja de existir. Por ejemplo, inmunosupresión. ¿Okay? Y el mecanismo es por esto, porque el esteroide llega al núcleo y se producen modificaciones en la transcripción de los genes. Y si recuerdan, cada gen una proteína, ¿no? Si hay ciertas proteínas, pues entonces aumento
la reacción de ciertas cosas, pero también hay otras proteínas que inhiben mitosis, etcétera. Entonces esto es importante entender de las hormonas esteroidales, que son todas las que produce la médula adrenal. Perdón, la corteza adrenal. Ahora, ¿cómo se da la fisiología de los glucocorticoides? Que son los que más escuchamos y que más nos preocupan en general en medicina, aunque hay otros esteroides importantes. Según una respuesta de estrés aguda y adrenalina. Sin embargo, si esta respuesta de estrés continúa, además de la adrenalina se empiezan a liberar otros factores que actúan al hipotálamo, estimulan el hipotálamo. El hipotálamo reacciona y entonces libera una hormona que se llama hormona liberadora de corticotropina. Una vez que esta hormona se libera, llega por el sistema hipotálamo hipofisiario a la hipófisis, la estimula y entonces la hipófisis en su parte anterior o adenohipófisis secreta la hormona adrenocorticotropina o corticotropina, ¿ok? Y esta llega a la glándula adrenal, a su zona fascicular y se libera cortisol. Y este cortisol genera ciertas respuestas fisiológicas que ahorita vamos a ver. Cuando hay un exceso de cortisol, entonces hay un feedback negativo, una retroalimentación negativa que actúa tanto en la hipófisis para que se deje de producir adrenocorticotropa y en el hipotálamo para que no se genere más hormona liberadora de corticotropina. ¿Ok? Entonces, otra vez hay estrés. Si ese estrés pasa de ser agudo a ser un estrés crónico y sigue la estimulación adrenérgica y de otros metabolitos y hormonas, se activa el hipotálamo activa una hormona que es la hormona liberadora de corticotropina que actúa en la hipófisis, esta libera adrenocorticotropina o ACTH, actúa en la adrenal, en la zona fascicular y se libera principalmente cortisol, que es un glucocorticoide. El exceso de cortisol me genera una retroalimentación negativa en hipotálamo y en hipófisis, ¿sale? Ahora, ¿qué hace el cortisol? Tiene muchísimos tejidos, Diana, y siempre que estudiamos fisiología y anatomía lo vemos todo separado, pero la realidad es que el organismo no está separado. O sea, todo sucede al mismo tiempo y todo está en conjunto. Entonces, en el hígado produce gluconeogénesis. ¿Qué es esto? A partir en general de proteínas, formar glucosa, ¿ok? Nueva glucosa, eso es gluconeogénesis, generar glucosa de algo diferente, ¿ok? La principal fuente de proteínas para la gluconeogénesis hepática es el músculo estriado, ¿ok? Entonces en el músculo estriado hay catabolismo proteico, se empieza a degradar ese músculo para que haya proteínas, esas proteínas viajen por el torrente sanguíneo, lleguen al hepatocito y el hepatocito aprovecha esas proteínas para generar glucógeno y glucosa, ¿ok? En el músculo estriado también tiene un efecto antiinsulina. Esto hace que la glucosa que se esté liberando no esté siendo ocupada por este músculo, ¿ok? Entonces el músculo tiene un déficit energético, por ejemplo, ¿ok? Pero el efecto antiinsulina no solo es en el músculo estriado, sino en muchas otras partes del organismo. Y por este efecto antiinsulina y porque hay gluconeogénesis se llaman glucocorticoides, porque aumentan la glicemia, ¿ok? En esos pacientes, aumentan los niveles de glucosa en sangre, porque hay gluconeogénesis y porque hay un efecto antiinsulina. Entonces se produce más glucosa, pero la glucosa que está circulando en el torrente sanguíneo no puede ingresar a las células de manera adecuada porque hay un efecto antiinsulina. En el sistema inmune baja la respuesta inflamatoria y esto se da a través de diferentes mecanismos. Uno es que disminuye las respuestas de quimiotaxis del sistema inmune. Entonces las citocinas, interleucinas, etcétera, disminuyen. Por ejemplo, interleucina 1 está muy bien estudiada y disminuye y por eso tiene un efecto antipirético algunos glucocorticoides. Y entonces baja la fiebre porque no hay interleucina 1. Pero además de que disminuyen las interleucinas, y si no hay interleucinas y citocinas, no se pueden llamar a otras células inflamatorias para que lleguen al lugar afectado, también disminuye la mitosis de algunas células inmunes, principalmente de los linfocitos T y de los eosinófilos de manera inicial, ¿okay? Y por eso vemos que hay una inmunosupresión en los pacientes que tienen liberaciones constantes de glucocorticoides o que están siendo suplementados constantemente con glucocorticoides. En el riñón en general genera diuresis y este no es un efecto tan directo, sino más bien es indirecto porque aumenta la osmolaridad sanguínea debido a que hay demasiada glucosa y entonces el riñón detecta eso y aumenta la diuresis.
Y entonces, si yo veo esto, puedo entender, por ejemplo, por qué algunos pacientes, el que sea, que no sea un hurón, que tiene aumento de glucocorticoides, hipercortisolismo o hiperadrenocorticismo, tiene hiperglicemia y tiene polidipsia y poliuria. Porque hay mucha glucosa en el sistema, mucha osmolaridad en el sistema, me da sed para disminuir esa osmolaridad y mi riñón también aumenta la diuresis para sacar eso, ese exceso de osmolaridad que hay en el cuerpo. ¿Ok? Solo con saber esto, o sea, no tienen que saber patología, o sea, los que estén de estudiantes de veterinaria de los primeros semestres, con saber eso de fisiología ya pudieran entender algunas cuestiones de patología. ¿Ok? En el sistema nervioso central, pues vimos que a nivel del hipotálamo inhibe la hormona liberadora corticotropina y en hipófisis la adrenocorticotropa. ¿Ok? Entonces, en general, eso es lo que produce el cortisol. Esto se ve en casi todas las especies, ¿ok? No hay diferencias en términos generales. Los mineralocorticoides, que quedamos que están en la zona glomerular, la más externa, producen principalmente aldosterona y su función principal es retener sodio a nivel renal. ¿Cómo es que se activa esta hormona? En general se activa en el riñón a través del sistema yuxtaglomerular, que es un sistema que detecta cuántos solutos hay en la sangre, sobre todo potasio, y también el volumen sanguíneo. Entonces, si baja el volumen sanguíneo, se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Okay? La angiotensina 2, cuando hay mucha angiotensina 2 circulante, eso llega a la zona glomerular, activa las células y se produce aldosterona. ¿Okay? Esta aldosterona llega al riñón y retiene sodio a nivel tubular, sobre todo en el túbulo proximal. Si se retiene sodio, entonces también se retiene agua. ¿Ok? Y ahí está, influenciada por el volumen sanguíneo y concentraciones de potasio. ¿Ok? También se ha visto que la aldosterona está influenciada por liberación de adrenocorticotropina en hipófisis. ¿Sí? Y por eso en muchos pacientes algo que se mide para ver cómo está la cuestión de mineralocorticoides o de aldosterona es ver la función de ACTH, se miden niveles de ACTH. ¿Okay? Pero la principal forma en la que se libera es a través del eje renina-angiotensina-aldosterona. Ahora sí vamos a hablar de la fisiología de los sexocorticoides, que es particular en los hurones, ¿okay? Comparada con el resto de las especies. Entonces, los sexocorticoides se producen tanto en la zona reticular de la médula adrenal como en las gónadas, tanto testículo como ovarios. Entonces ahí tenemos sexocorticoides adrenales, estos son 3 importantes o principales, androstenediona o estradiol y 17-hidroxiprogesterona. Y los gonadales, principalmente estradiol, que lo producen los ovarios, y testosterona, que lo producen los testículos. Ahora, si acuerdan, son hormonas esteroideas, todas vienen del colesterol, y en general su síntesis metabólica es muy similar. Y entonces, algunas son precursores de otras. En fin, por ejemplo, el estradiol se produce gracias a la aromatasa, ¿no? Y previo a la aromatasa hubo una progesterona que con la aromatasa se vuelve estradiol, ¿no? Entonces, son hormonas similares todas ellas. Entonces, fisiología sexual del hurón, como quedamos que los sexocorticoides se producen en los dos lados, pues hay que ver la fisiología sexual del hurón. Normalmente la glándula adrenal en todas las especies sí tiene sexocorticoides adrenales, pero no tienen mayor importancia. Pero se ha visto que en los hurones tienen mucha importancia. También hay muchos estudios en ratas, sobre todo estudios para problemas hormonales en humanos que tienen que ver con sexocorticoides, se ha estudiado el modelo en rata. Pero en los hurones tienen una particularidad importante. Entonces, otra vez, son poliéstricos estacionales de días largos. Eso quiere decir que están influenciados por el fotoperiodo y son de ovulación inducida. Eso quiere decir que si no hay coito, no hay liberación del óvulo, ¿ok? O del ovocito, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir paso a paso por un esquema. Como hay fotoperiodo, entonces necesita haber luz, ¿ok? Ciclos de luz-oscuridad. La luz llega al ojo de ese hurón, a la retina, viaja la señal por el nervio óptico, ¿ok? Y luego por los ganglios supraquiasmáticos, ¿ok? Llega a la glándula pineal y la glándula pineal normalmente produce melatonina a niveles de oscuridad, normalmente, ¿ok? En el hurón y en el caballo, cuando hay luz, en la glándula pineal disminuyen los niveles de melatonina, ¿ok? Si bajan los niveles de melatonina, entonces el hipotálamo en general se mantiene activo,
Esto sucede en especies como el hurón, la yegua y la gata. Por ejemplo, en la cabra y la oveja es al revés. Si hay mucha melatonina, se activa el hipotálamo. Y se activa todo el ciclo sexual. Pero en estos que son de días largos, la melatonina inhibe el hipotálamo. Entonces, si hay baja melatonina, se activa el hipotálamo, se mantiene activo. Y el hipotálamo produce una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH. Esto a través del sistema porta hipotálamo hipofisiario, llega a la adenohipófisis y ahí se libera hormona folículo estimulante y luteinizante. Algo importante de estas hormonas, como que siempre nos aprendemos que existe una hormona y no existe la otra, o hay una y no hay la otra. Siempre hay ciertos niveles de hormonas, y en esos niveles, de repente, dependiendo del ciclo fisiológico que sea, aumenta el nivel de la hormona o disminuye, Entonces, normalmente en el ciclo estral del hurón, pues empieza a aumentar primero la folículo estimulante y eso genera que vayan madurando los diferentes ovocitos, y entonces vemos el ciclo de maduración de esos ovocitos, Y si hay coito, entonces se da el pico de LH y la liberación de ese ovocito. Si se libera el ovocito, se forma un cuerpo lúteo que genera, entre muchas otras cosas, progesterona, pero también produce inicialmente el cuerpo lúteo inhibina y estrógenos, etcétera, pero principalmente progesterona. Y la progesterona hace un feedback negativo o retroalimentación negativa tanto al hipotálamo como a la hipófisis, y disminuye la secreción de FSH y de LH. Sin embargo, sigue habiendo secreción de estas, Hay algo que, si se acuerdan, se llamaba como oleadas foliculares, y entonces sigue habiendo FSH, de hecho siguen creciendo algunos folículos, pero nunca llegan a su maduración completa. Entonces esto es el ciclo normal, En un hurón hay luz, la luz llega a la glándula, al ojo, por el núcleo supraquiasmático a la glándula pineal, hay menos producción de melatonina, el hipotálamo genera hormona liberadora de gonadotropinas, la hipófisis libera FSH y LH, Esto actúa en el ovario, empiezan a crecer los ovocitos, si hay coito hay ovulación, Se da el pico de LH y hay ovulación. Si hay ovulación, entonces se forma un cuerpo lúteo. Si no hay ovulación, no hay cuerpo lúteo, Y el cuerpo lúteo produce progesterona y esto hace una retroalimentación negativa tanto al hipotálamo como a la hipófisis. ¿Sí, claro? ¿Qué pasa en la oscuridad? El ojo detecta que no hay luz suficiente. Ahora, se ha visto que no siempre es solo el ojo, Se ha visto que hay mecanismos donde yo puedo quitar el ojo y la retina y la glándula pineal sigue siendo activada por la radiación solar o por la luz, Pero bueno, en ciclos de oscuridad, la glándula pineal se activa y produce mucha melatonina o más melatonina. Eso inhibe al hipotálamo. Entonces, no se da tanta liberación de gonadotropina. Si no hay mucha liberación de gonadotropina, baja el nivel a la hipófisis y entonces también se baja la producción de folículo estimulante y luteinizante. Si baja eso, entonces ningún folículo llega a su maduración. Y haya coito o no, pues no va a haber liberación. Ahora, difícilmente va a haber coito, porque los estrógenos en las hembras promueven el comportamiento sexual, y la folículo estimulante también hace que se aumenten los niveles de testosterona en el macho y que también haya comportamiento sexual. Entonces, normalmente si esto baja, no hay comportamiento sexual, no hay coito, y difícilmente un ovocito va a estar suficientemente maduro, se va a liberar y no va a haber cuerpo lúteo, por lo tanto no hay progesterona. ¿Sí, claro, hasta aquí? Ahora, ¿qué pasa? Yo les decía que en México y en muchas partes los hurones están castrados. Y también yo les decía que los hurones son del norte de Europa. Entonces ahí los ciclos luz-oscuridad están muy bien definidos. Y entonces en ciclos de mayores de 9 horas, 10 horas luz, los hurones entran en estro, y en comportamiento sexual en el norte de Europa. Pero en nuestras latitudes, pues las diferencias del ciclo de luz son muy pocas. 1.5, a veces 2 horas, así exagerando en nuestras latitudes. Y entonces eso hace que el hurón siempre se esté comportando así, si estuviera entero. Y entonces esto se vio, estaban enteros los hurones y entonces había mucha producción de estrógenos, y si eran hurones que no tenían un compañero y no había coito, pues no se liberaba el ovocito, no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona que inhiba el ciclo, y que cierre el ciclo. Y entonces hay un hiperestrogenismo y quedamos que los estrógenos son un esteroide, acuérdense que llega al núcleo y eso empieza a provocar cambios importantes en muchos órganos del cuerpo de ese hurón.
principalmente a nivel de médula ósea. Y entonces inhibía la mitosis de la línea roja y la línea blanca en esos hurones. Entonces les daba anemia plástica. Y entonces dijeron, pues muy sencillo, si esto está pasando, pues quito lo que produce principalmente esos exocorticoides, que es pues, el ovario y el testículo. Pero sorpresa, yo se los quito, pero la glándula adrenal los produce. ¿Ok? Y entonces, si ella los produce, pues entonces las hormonas que vimos de la hipófisis van a empezar a actuar en la glándula adrenal. Siempre actúan en la glándula adrenal, sin embargo la glándula adrenal tiene mucho menos tejido y entonces no actúa tanto o no se estimula tanto. Ahora, otra cosa que se sabe en los hurones es que las glándulas adrenales tienen receptores específicos para LH. Y no solo las células adrenales de la zona fascicular, o sea, no solo las que producen sexocorticoides, sino se ha visto que, por ejemplo, las que producen glucocorticoides también tienen receptores de LH. Y entonces, si hay fotoperiodo, como lo vimos, ¿no? Pues se da este ciclo, se libera LH, ¿okay? Aunque no haya picos, sí hay constante estimulación y liberación de LH y está estimulando las glándulas adrenales, ¿okay? Tanto de la zona fascicular como de otras zonas como la zona reticular, que es la más importante, porque ahí son los sexocorticoides, ¿okay? Y también se ha visto que, bueno, hay aromatasa, ¿okay? Células en la glándula adrenal que tienen aromatasa, que principalmente son estimuladas por FSH, o sea, también tienen receptores de FSH, y entonces también se producen estrógenos, no solo andrógenos. Pero casi toda la literatura que ustedes leen de sexocorticoides adrenales les dice andrógenos. Sí, la mayoría son andrógenos, pero también hay aromatasa y se producen estrógenos, ¿ok? Y entonces otra vez el ciclo, el mismo ciclo, ¿no? Que ya hemos visto: luz, el ojo, núcleo supraquiasmático, pineal, baja melatonina, hipotálamo, produce gonadotropina, a la hipófisis se libera FSH-LH y estimula la glándula adrenal. Ahora, como el tejido aquí es poco, la glándula adrenal tarda mucho tiempo en empezar a crecer y empezar a producir cantidades importantes de sexocorticoides, ¿ok? Porque es un proceso no inmediato y lento, o sea, poco a poco se sigue estimulando y va creciendo y volviéndose hiperplástica esa glándula, ¿ok? No es una cuestión que suceda de un momento a otro, no yo castreo y al hurón y al mes ya tengo este problema. Sí empieza a haber esta estimulación, pero hay pocas células que en general producen sexocorticoides comparadas con las que había gonadalmente, ¿ok? Y entonces, ¿cuáles son los efectos fisiológicos de los sexocorticoides? Tanto de estos como los que se produzcan en los órganos sexuales, ¿ok? En las gónadas. Pues en la vulva hay edema vulvar, porque la vulva se está preparando para tener coito y para la reproducción, ¿ok? La glándula mamaria aumenta también porque está preparando esa hembra, ¿no? Para entrar en estro y después tener coito y estar en reproducción. Entonces la glándula mamaria empieza a aumentar. En los machos aumenta el tamaño prostático, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque el macho también se quiere reproducir, tener más líquido seminal, etcétera, y entonces la próstata se está estimulada por estos sexocorticoides. En la piel, por varios mecanismos, no todos saben, hay alopecia y comedones. La alopecia se da sobre todo porque el pelo se inhibe el crecimiento y la transcripción del pelo, ¿okay? Y entonces queda en la fase de crecimiento, ¿okay? Y una vez que se cae ese pelo, ya ese folículo ya no sigue teniendo mitosis para generar más pelo normalmente. La médula ósea, yo les decía que genera anemia plástica, y en el sistema nervioso central, pues hay conducta sexual. El animal sabe o cree que está en estro, o que va a llegar a estar en estro, ¿okay? Y entonces empieza a haber conducta sexual tanto de hembras como de machos, ¿sí? Estén esterilizados o no, ¿okay? Se da esto. Y entonces a los hurones les pasa algo que se llama complejo adrenal de los hurones, que seguramente muchos lo han escuchado, o por lo menos los que han leído de hurones o les interesa la especie. E inicialmente esta enfermedad se llamaba Cushing o hiperadrenocorticismo, como en perros y gatos. Pero la diferencia en hurones es que la zona del adrenal más afectada no tiene que ver con la producción de glucocorticoides, sino de sexocorticoides. Y por eso no le podríamos llamar hiperadrenocorticismo, porque no está liberando cortisol, ¿ok? Sin embargo, se llama complejo adrenal de los hurones porque también se ha visto que no solo se liberan sexocorticoides. Yo les decía que algunas células que producen glucocorticoides también tienen receptores de LH. Entonces, sí, en algunos hurones hay reportes
de que tienen, digamos, un hiperadrenocorticismo aislado, ¿okay? Pero la gran mayoría se comporta más como un hiperestrogenismo o exceso de sexocorticoides. Entonces los signos son muy similares al Cushing, y son similares porque otra vez son hormonas esteroideas que actúan en el núcleo celular y que producen cosas muy similares, ¿ok? Pero no es igual. O sea, no es lo mismo Cushing o hiperadrenocorticismo que complejo adrenal. Hay algunas diferencias. En uno hay exceso de glucocorticoides y en uno hay exceso de sexocorticoides. Esa es la principal diferencia. Pero, por ejemplo, en Cushing no hay signos sexuales. O sea, nada le está diciendo al sistema nervioso central que el aurón, ¿no?, tenga signo sexual, o el macho, porque no está bien sexocorticoides, sino glucocorticoides. ¿Ok? Quedamos también que con los glucocorticoides, por ejemplo, hay hiperglicemia. En el complejo adrenal normalmente no hay hiperglicemia. Quedamos que en Cushing normalmente hay polidipsia y poliuria por esa misma hiperglicemia. En el complejo adrenal normalmente no la hay. ¿Ok? El Cushing es raro en hurones. Eso no quiere decir que no se puede dar. El complejo adrenal es muy común en hurones. Muy común en nuestras latitudes. ¿Cómo se diagnostica el complejo adrenal de los hurones? La mejor forma es medir los andrógenos y los sexocorticoides. Entonces hay valores de referencia en nanomoles de cada uno de ellos. Por ejemplo, la 17-hidroxiprogesterona tiene que estar abajo de 0.8 nanomoles. Y la androstenediona abajo de 15 nanomoles por litro. Entonces hay valores de referencia. Si yo sé que tengo muchos andrógenos en un animal que estaba castrado o esterilizado y tengo muchos andrógenos o sexocorticoides, pues la única opción es que el adrenal esté produciendo demasiado. ¿Ok? Otros por los signos clínicos. Los signos clínicos son muy característicos en general de endocrinopatías, y esta es la endocrinopatía más común en los hurones. Y la ultrasonografía nos puede ayudar o no en ver las adrenales y ver cómo se están comportando esos adrenales. Sin embargo, hay muchos estudios que han comparado en hurones que están clínicamente sanos, les hacen ultrasonografía y luego a ese huroncito le quitan la adrenal, la mandan a histopatología y ven si la ultrasonografía, o sea, si el tamaño normal nos decía que histopatológicamente estaba normal esa adrenal o no. Y se ha visto que aunque yo vea en el ultrasonido una glándula normal, histopatológicamente puede estar anormal, ¿ok? O hiperplásica o con un adenoma o con un adenocarcinoma. Y no forzosamente tiene que estar grande la adrenal. Puede estar en su tamaño normal, con valor de referencia normal. Yo quito esa adrenal a histopatología y detecto que histológicamente tiene cambios importantes. O la veo normal en el ultrasonido y veo que los andrógenos están en el cielo. ¿Ok? Esta es una comparación. Esto que ven hipoicoico aquí es la glándula adrenal y este es el riñón izquierdo. Nada más para que puedan comparar de un hurón. ¿Ok? Que era mi hurón, por cierto. Entonces, el riñón ahí está y vean la glándula adrenal qué grande es. O sea, es casi del mismo tamaño que el riñón, o del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, en tamaño me está diciendo que morfológicamente no está bien esa adrenal. Pero el que esté grande tampoco me dice que esté produciendo muchos sexocorticoides. Igual está produciendo muchas otras cosas. Igual la médula es la que está afectada y no la corteza. Entonces tengo que realmente investigar qué onda. Y algo importante es que un diferencial es que puede haber un remanente ovárico. O sea, muchos animales que son castrados y esterilizados tienen o tejidos extraováricos per se o se queda un pedazo de ovario. Y entonces los signos son muy similares, ¿sí? Hay muchas otras formas de diagnosticar, pues otra forma de diagnosticar es en imagenología, y entonces a veces en una radiografía veo también que hay un tumor craneal al riñón, y es muy sugerente que sea la adrenal. Hay veces que hay hurones como este, que a la palpación se siente la glándula adrenal, etc. Ahora, el tratamiento. Si sé la fisiología, entonces sé mi tratamiento hacia qué partes puede ir, ¿ok? Y entonces ustedes tenían este diagramita, ¿ok? Y entonces hay muchas áreas donde yo puedo incidir en mi tratamiento. Una podría ser desde aquí, yo puedo quitar la adrenal y pues ya no se producen sexocorticoides, pero tampoco todo lo demás, ni catecolaminas, ni mineralocorticoides, ni glucocorticoides. ¿Ok? Puedo actuar en lipófisis si pudiera quitar la hipófisis, pero la hipófisis también genera muchas más cosas, tanto la adeno como la neurohipófisis como la zona intermedia. Pudiera hacer algo para que el hipotálamo también se vea afectado y no genere hormona liberadora de gonadotropinas. Pudiera quitar pineal. Esto se ha estudiado muchísimo en ratas. ¿Okay? ¿Qué pasa si quito la glándula pineal?
y ven cómo se afecta esto y se ha visto que funciona, pero no es lo ideal y es una cirugía complicada en un hurón que es una mascota. Y puedo actuar también en el fotoperiodo. Entonces ahí está, puedo actuar en el fotoperiodo. Entonces yo puedo manejar el fotoperiodo de ese animal. ¿Ok? Pero no es tampoco sencillo. O sea, que le digan a ustedes a un propietario, oye, a partir de hoy necesitas pues cambiar las horas luz, ¿no? Y pues cerrar las ventanas, tener tu cuarto oscuro, no sé qué, casi todo el día, ¿no? Porque además, pues el hurón juega en la noche y entonces pues así está, el hurón va a estar activo ese día y cuando él llegue en la noche ya no va a estar tan activo el hurón, en fin, no está tan fácil. Pero se puede hacer y en laboratorio se hace bastante. Otro lugar donde yo puedo actuar, si bien no es en la pineal, es en qué tanta melatonina se produce. Entonces yo lo que puedo hacer es suplementar al hurón con melatonina y si hay mucha melatonina quedamos que el hipotálamo se inhibe en esta especie, ¿okay? En las especies de días largos. Y entonces hay implantes de melatonina que existen comercialmente, pero son difíciles de conseguir en México. Pero se utilizan mucho en otros mustélidos, sobre todo para peletería, ¿okay? Y que se mantengan con niveles altos de melatonina, no entren en estro, no pelechen, etcétera, entonces tengan un pelo bonito, en fin. Otro es que hay fármacos que pueden antagonizar la GNRH, aunque eso no está estudiado en los hurones, muy estudiado en ratas y en humanos, pero sí en hurones y en muchas otras especies hay algo que se llaman análogos de GNRH. ¿Qué es un análogo de GNRH? Es una molécula prácticamente igual al GNRH que se pega a los receptores hipofisiarios, ¿okay? Y se pega ahí, es muy similar a la GNRH, pero no produce el mismo efecto que la GNRH, ¿okay? Acuérdense que cada hormona o cada enzima con ese receptor son muy específicos. Y entonces hay veces que sí se puede pegar al receptor, pero no modifica ese receptor para que tenga una reacción fisiológica esperada, ¿okay? O sea, no hay un cambio molecular en ese receptor para que entren o salgan iones, o para que se dé una transcripción o transducción, o para que haya segundos mensajeros. Entonces, los análogos de GNRH en general hacen eso, que se pegan a los receptores hipofisiarios, pero no producen una respuesta donde haya liberación de FSH y LH. ¿Ok? Disminuye esa producción. Y finalmente, como yo les decía, pues se pudiera quitar la glándula adrenal. Ahora, en hurones, en muchos estudios se ha visto que la glándula adrenal que más es afectada es la izquierda. ¿Ok? Entonces yo puedo, no sé, mi única opción diagnóstica es ultrasonografía. En el ultrasonido veo que mi hurón tiene las dos glándulas adrenales iguales, ¿okay? Del mismo tamaño, morfológicamente igual, con ecogenicidad igual, etcétera. No tengo forma de conseguir la prueba de medir sexocorticoides, estrógenos, y hidroxiprogesterona y androstenediona. Y no tengo forma de conseguir análogos de GNRH porque son carísimos, ¿no? Pues igual y tengo un buen cirujano y digo, pues le quito la adrenal. Por probabilidad, si le quitan la adrenal izquierda, le va a ir mejor ese hurón. Ahora, si esta no fuera si esta no fuera la que está afectada, si no es la derecha, pues por lo menos están quitando algo de producción, ¿ok? Y entonces van a disminuir algo los signos. Sin embargo, con todo esto que platicamos, esta solución que reportada médicamente da inicialmente los mejores signos clínicos, al final si ustedes quitan una adrenal, la que sea izquierda o derecha, se empieza a sobreestimular la que queda. ¿Ok? Porque el ciclo sigue sucediendo. ¿Ok? Se sigue liberando gonadotropina y FSH y LH, eso sigue sucediendo. Y entonces están sobreestimulando a la otra glándula y entonces la otra glándula tarde o temprano va a sufrir cambios. Normalmente es adenoma, pero muchas tienen hiperplasia nada más, que es lo mejor. La gran mayoría adenoma y algunas adenocarcinoma. ¿Okay? Pero esas son las tres líneas de tratamiento que pudiera haber en esos pacientes. Entonces, pues el fotoperiodo, menos horas luz, aumenta la melatonina y por lo tanto disminuye la GNRH. Puedo poner un implante de melatonina donde disminuye GNRH. Análogos de la GNRH, que hay dos, acetato leuprolida y deslorelina, que disminuyen la producción de FSH, LH y por lo tanto disminuye la producción de andrógenos y de otros sexocorticoides. Y adrenalectomía unilateral. Ahora hay quien sugiere quitar las dos adrenales y entonces suplementar a esos pacientes con glucocorticoides y mineralocorticoides, un poco como un perro o un gato que tienen hipoadrenocorticismo. Y entonces yo lo estoy suplementando.
pero el riesgo es altísimo con esos pacientes, ¿ok? Porque tienen que tener un control muy estricto y no solo estoy quitando el cortisol y la aldosterona, sino muchos otros glucocorticoides, mineralocorticoides, etcétera, que ayudan más las catecolaminas de la médula adrenal. Y no sé si tengan dudas o preguntas. ¿Tiene preguntas para el doctor? Bueno, aplausos. Pues gracias por el aplauso para el doctor, pero ahorita le vamos a volver a aplaudir. Viene la sesión de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor? Pásamelo, por favor. Bueno, nada más una duda rápida. ¿Cuál es el horario, o sea, el tiempo de luz y el tiempo de oscuridad recomendado? Ok, lo ideal sería que viéramos cómo son las horas luz normales, ¿no? En su ciclo biológico normal, y entonces, cuando aquí es primavera, verano, pues hubiera más horas luz, y conforme llegue el otoño y el invierno disminuir, ¿ok? Para que no se dé este ciclo, tiene que haber menos de 9 horas luz, ¿ok? Y yo lo pudiera o mantener así, o decidir que en primavera, verano, sí pongo mis horas luz normal, y el hurón está normal, pero sé que va a suceder todo esto, ¿ok? Y luego, en otoño e invierno, empezar a disminuir esas horas luz para que tenga, digamos, un ciclo hormonal normal. ¿Ok? Gracias. Disculpa, teníamos que el problema comenzaba porque no está la retroalimentación negativa. Ajá. ¿Nosotros no podríamos administrar progesterona para evitar todo este procesamiento? Sí, es muy buena tu pregunta. Se han hecho estudios con eso y en otras especies sí se ha visto. Se sincronizan muchos animales con progesterona, por ejemplo, ¿no? Pero se ha visto que la progesterona tiene una capacidad de acción muy corta, ¿ok? Y lo que inhibe principalmente la progesterona es el pico de LH, ¿ok? Pero sigue habiendo producción de LH y de FSH. No va a haber pico, pero la producción sigue, ¿ok? Entonces la progesterona principalmente inhibe el pico de LH. Y por eso, así puedo sincronizar animales o utilizarlo como método anticonceptivo, porque no se da el pico de LH. Pero aquí no me funcionaría, porque el pico no me importa si se da o no se da, porque ya no tiene ovarios esta huroncita, ¿ok? Y la FSH y LH se sigue produciendo y sigue actuando en la adrenal. Sí, gracias. Más o menos a qué edad se presenta este problema. Ok, varía mucho en la bibliografía, pero normalmente alrededor de los 3-4 años de edad se da, ¿ok? Entonces el promedio de vida de un hurón son 6-8 años, digamos a la mitad de su vida se puede empezar a presentar el problema. Hay hurones que se dan más jóvenes, hay hurones que se dan más grandes. Generalmente el problema empieza mucho más jóvenes, pero la gente se da cuenta mucho más tarde. Y lo asocian a veces la pérdida de pelo, etcétera, por la pelecha normal, en los cambios de estaciones normales del hurón. Pero más o menos es el promedio de edad. ¿Alguien más? Como tratamiento preventivo también he visto que se da esto de Lupron y de los implantes de melatonina. ¿Qué tanto se evita estas enfermedades dando esto como preventivo? O sea, la enfermedad no se evita, pero se retrasa, ¿ok? Y no se evita porque todos los fármacos que demos, eso no va a por completo inhibir la producción de esas hormonas, ¿ok? Disminuye la cantidad de producción de esas hormonas. Y entonces si disminuye la estimulación adrenal y la adrenal va a producir menos hormonas. Pero no se bloquea por completo la producción hormonal, ¿ok? Entonces retrasa la enfermedad, pero tarde o temprano se pudiera dar, pero se utiliza mucho y cada vez está más reportado que se utiliza como profiláctico. Y entonces vemos hurones que llegan a la vejez sin presentar signos y síntomas de glándula adrenal. Pero nadie ha hecho un estudio donde cuando se muere ese hurón, tome histopatología de la adrenal y vea si realmente hubo cambios histopatológicos o no de esa adrenal con tratamiento profiláctico. ¿Ok? Pero sí es cierto que disminuyen los signos y disminuye la probabilidad de que se dé la enfermedad. Disculpa, la entidad tiene un comportamiento también estacional. Esto es cuando aumenta el número de horas de oscuridad
y se incrementa la producción de melatonina, ¿se observa disminución de los signos clínicos? Sí, en algunos pacientes sí se observa disminución de los signos clínicos. Normalmente sí, y se notan más los signos clínicos en ciertas estaciones del año. O sea, en las estaciones del año que hay más horas luz es cuando los propietarios vienen más, porque dicen, oye, cambió de pelo mi hurón, ¿y qué crees? Ya no le creció. Y después llega la época de otoño e invierno, y sí les crece un poco de pelo, y entonces dicen algo, pues más bien fue como la pelecha, y no se preocupan. Pero sí se da más, evidentemente, porque hay más estimulación cuando hay más horas luz que cuando hay menos horas luz. Sí, quería hacerte con todo respeto esa observación en relación con la imagen, porque no sé si de pronto pudiera generarnos la confusión en cuanto a que si hay luz, digamos, se da la actividad de todo el eje, bueno, no solo por supuesto la inhibición de la producción de melatonina, sino la actividad del eje. Y cuando hay oscuridad se inhibe la secreción de estas hormonas. O sea, sí, como lo he dicho, nunca se inhibe por completo. O sea, eso nunca sucede en el organismo. Para fines didácticos así lo aprendemos siempre. Pero la realidad es que nunca se inhibe. O sea, siempre va a haber ciertos niveles de esas hormonas. Independientemente, aunque esté completamente oscuro ese animal, siempre va a haber ciertos niveles de esas hormonas. Simplemente la luz y cierta hormona hace que se produzca un poco más, o la falta de luz hace que se produzca un poco menos o bastante menos, pero no quiere decir que se suprime, y por eso digo que también en los tratamientos profilácticos no se suprime por completo la actividad, disminuye. En el caso de los hurones que habitan en su hábitat, la redundancia natural, durante los periodos de los días cortos, la actividad del eje hipotálamo, hipófisis, gónadas no está suprimida por completo, pero es tan, digamos, reducida que se estaría manejando como que está inactivo, digamos. Claro. Sí, me explico, es a lo que me refiero, no tanto que en las horas de luz del día y las de oscuridad del día, sino que el efecto es el ciclo completo, ¿sí me explico? Sí. Sí, no solo si hay o no hay, sino... Sí, no solo es si hay o no, sino cuánto hay de esa luz o cuánto hay de esa oscuridad. Eso es correcto. Sí, gracias. Hola, yo tengo una duda con respecto a la alopecia, es un poco comparativo. En perros con Cushing, la alopecia es por las afecciones indirectas, ¿no? En cuanto a la liberación de TSH y la desionidación de T4 a T3. ¿En hurones es también de manera indirecta o es de manera directa por los efectos del cortisol? Ok, en los hurones no se da por un efecto de cortisol, sino de estrógenos. Bueno, más bien de esteroides, pues. Ok, entonces se ha visto eso que tú mencionas y también se ha visto que disminuye la cantidad de mitosis en el folículo, ¿ok? Y por eso se da la alopecia. Empieza inicialmente bilateral simétrica por la razón que tú dices, pero finalmente hay hurones que se quedan completamente pelones porque disminuye también la mitosis a nivel folicular. Pero a pesar de que a final de cuentas todos son esteroides, ¿no afecta a las hormonas tiroideas en el caso de los hurones? En los hurones no se ha visto que se vean modificaciones de las hormonas tiroideas, o sea, no se vuelven ni hipotiroideos ni hipertiroideos. Porque de hecho es algo que pasa muy común. Un hurón llega con alguien que se dedica a pequeñas especies y lo primero es que piensas en dos endocrinopatías, o adrenal o tiroidea. Y se corren pruebas adrenales y tiroideas y resulta que, pues no, o sea, no tiene nada de eso, ¿no? Y entonces piensan, bueno, igual ya es un problema dermatológico, y entonces le hacen raspados y lo tratan para problemas dermatológicos, y tampoco, ¿no? Y no se resuelve y no se resuelve. Y es porque no funciona exactamente igual. De hecho, los tratamientos normales, por ejemplo, ketoconazol, el ketoconazol inhibe la producción de esteroides, ¿ok? O de colesterol, ¿sí? Y por eso ayuda muchas veces a los pacientes con hiperadrenocorticismo. Pudiera ser una opción para el hurón, porque el sexo corticoide es un esteroide. Pero se ha visto que el ketoconazol, particularmente en los hurones, no beneficia mucho. Hola. Oye, ¿no has visto alguna relación con dieta? Porque triptofano es precursor de serotonina y serotonina es precursor de melatonina.
pues a lo mejor también por ahí se podría dar un tratamiento de tipo preventivo, pero es que no sé si se han hecho esos estudios en estos animales o si tú has encontrado datos al respecto. Hay muchos artículos publicados de cuál puede ser el origen del problema. Y se ha manejado dieta, por ejemplo, se ha manejado consanguinidad, se ha manejado fotoperiodo, etcétera. Lo que más he estudiado es esto del fotoperiodo y el castrarlos de manera pronta, ¿ok? También otra cosa es que si yo suplemento demasiado con triptofano, etcétera, no forzosamente se va a ir siempre a la vía de la melatonina, ¿ok? Es exceso. Ese exceso se puede ir a muchas otras de las vías que produce el triptofano, no solo a la vía de la melatonina, ¿ok? Entonces sí puede aumentar un poco los niveles, pero igual y no tantos como los que produce el fotoperiodo, por ejemplo, ¿ok? Ernesto, muchas gracias por tu exposición. Hace tiempo leí un artículo en el que sopesaban qué tan mala era la patología que estaban tratando de evitar con la castración temprana y qué tan malo era el porcentaje de hurones afectados por enfermedad renal. Y postulaba algunas opciones que fueran diferentes a la castración temprana. Una de ellas era no castrarlos. Obviamente eso no sería negocio, ¿no? Porque entonces todo el mundo podría reproducir a sus hurones y los hacen menos, pues, no sé, menos domésticos, por así decirlo. Bueno, menos mansos. La cuestión, perdón, es que analizaban un poco la castración con inmunocontracepción o castraciones químicas. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Ok, sé poco de las castraciones químicas, sin embargo, lo que se ha visto es que a pesar de que hagas castración química en la hembra en particular, si no tiene coito, ¿okay?, no se va a inhibir completamente el ciclo, ¿okay?, porque va a seguir habiendo producción de sexocorticoides. Si bien la castración se da, normalmente la química se da en los machos, pero también se ha hecho en las hembras y afecta el ovario, de todos modos tarde o temprano la adrenal entonces va a sufrir esto, porque hacer castración química o hacer castración de quitarlo, finalmente lo que estoy inhibiendo es la producción, que uno produzca ciertas cosas y entonces el otro sustituye esa función. Pero algo que se ha postulado mucho y que se puede hacer es, yo puedo tener hurones enteros, este fotoperiodo, tratarlo de manejar un poco y generar un coito natural o artificial en la hembra. Y entonces hay cuerpo lúteo y hay una retroalimentación negativa. Entonces, si manejo ese fotoperiodo y tengo esta hembra y produzco un coito natural o artificial, entonces puedo reducir las posibilidades de que este eje se dé y esta patología se dé. ¿Alguien nos tiene preguntas? Bueno, lo que y tiene exactamente lo que acabas de explicar. Pasó hace como año y medio más o menos, se le quitó. Ahorita lo volvió a presentar. Mi pregunta es, ¿qué tan letal puede llegar a ser esto? ¿Qué tan letal puede ser? Ajá. Okay. Tarde o temprano esos hurones van a tener anemia aplásica y la anemia aplásica los lleva a la muerte. ¿Okay? Normalmente eso es lo que los lleva a la muerte. Hay hurones que tienen adrenocarcinoma y la invasión cancerígena per se del tumor genera otros problemas, ¿okay?, metabólicos y síndromes neoplásicos, que eso genera la muerte del hurón. Pero digamos, si no hubiera un síndrome neoplásico, vamos a suponer que es un adenoma, ¿okay?, que es un cáncer benigno. Ese paciente está produciendo mucho, tarde o temprano va a llegar a anemia plástica y la anemia plástica lo va a matar. ¿Okay? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde el punto de vista de lo complicado que es para el diagnóstico, desde cuando quien te mida sexocorticoides en México, ¿qué tan fácil es o qué tan viable es tratar de medir colesterol en sangre para ver la posibilidad de tratar de encaminar o montar un posible diagnóstico con eso? Okay. Un poco también como el triptófano, la hipercolesterolemia no forzosamente va a hacer que se produzcan más esteroides. Entonces, el valor del colesterol sanguíneo no me va a decir si se están produciendo muchos esteroides o no. No me da una función diagnóstica real. ¿Okay? Las opciones son, yo veo esos signos clínicos que son característicos de endocrinopatía. Y la endocrinopatía, la más común en hurones es esta.
pues solo por probabilidad yo podría ya diagnosticar, suponiendo que esté en un lugar donde no tengo ni estudios de imagen, no puedo hacer pruebas sanguíneas, etcétera, ¿ok? Entonces, por los signos clínicos sería mucho mejor que intentar que un colesterol con la producción de esteroides, porque no es producción directa, ¿ok? Ese colesterol se puede almacenar y convertir en muchas otras cosas antes de más producción de esteroides. Ernesto, yo te quería preguntar si los esteroides pueden funcionar como factores de crecimiento y promover situaciones de tipo tumoral. ¿Está relacionado enfermedad adrenal o complejo adrenal con la otros tipos de neoplasias? No se ha relacionado que neoplasia adrenal promueva otro tipo de neoplasias. De hecho, el problema es que la gran mayoría de los hurones que se les ha hecho histopatología tienen adenoma y no adrenocarcinoma. Y el otro tanto tienen hiperplasia y un porcentaje bajo tienen adrenocarcinoma, ¿ok? Entonces no se ha visto eso. Y en